Escaparate Radio Digital. Noticias y entrevistas sobre teatro, cine, música, exposiciones, festivales y mucho más. Todo en un solo lugar. Escaparate Radio Digital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Escaparate Radio Digital, este programa donde arte, cultura, entretenimiento han ido de la mano por 17 años ya que tenemos en este espacio, en donde hablamos de muchísimas cosas, muchas de ellas tan interesantes como lo vamos a hacer el día de hoy, y yo te invito a que te quedes con nosotros. Sí Cabemos es una comedia incluyente, habla sobre las barreras a las que el sistema se enfrentan, o más bien las personas se enfrentan a un sistema muy exótico y sobre todo las personas con discapacidad y sobre todo en un sistema de justicia. Y esta obra, además de entretener, Sí Cabemos, busca visibilizar los ajustes que se tienen que hacer justamente para las personas con discapacidad en este sistema de justicia penal. Es una comedia con la que el espectador se va a encontrar con una curiosa situación. Un programa de televisión que está a punto de iniciar su transmisión, solo que hay un pequeño problema. Ninguno de los panelistas llegó, entonces el equipo de producción tendría que arreglárselas para poder presentar el contenido del día. Yo ya no puedo hablar más de eso porque obviamente pues no tiene sentido, sobre todo porque hoy tenemos aquí y me da muchísimo gusto saludarlos. Él es Víctor Lizama, él es coordinador del equipo de personas facilitadoras de Documenta AC, y Carlos Rodea, que es actor de la obra justamente de la que vamos a platicar hoy, que se llama Sí Cabemos. Bienvenidos, ya los vemos a cuadro también, es un gusto poder platicar con ustedes, gracias por estar aquí, Víctor, Carlos, gracias. Me parece, si están de acuerdo, tendríamos que platicar de esta parte que les estoy diciendo, de lo que pasa con las personas con discapacidad en un sistema de justicia, y no solo en el sistema de justicia, ¿no? En la vida, en el día a día, pero también ahí. Víctor, por favor, ¿cómo inicia este proyecto de personas facilitadoras de justicia que ustedes hacen en Documenta C? ¿Qué es Documenta C en datos generales? Por favor, Víctor, gracias. Primeramente, Román, muchísimas gracias por esta invitación, igualmente al equipo de Escaparate. Documenta es una organización de la sociedad civil mexicana que se creó hace 12 años aquí en la Ciudad de México. El día de hoy la organización tiene 3 programas, uno dedicado al sistema penitenciario y reinserción social, otro más que aborda temas que tienen que ver con prevención de la tortura y finalmente el programa de discapacidad y justicia, en el cual yo colaboro, y desde donde surge este proyecto de personas facilitadoras de justicia. Se trata de especialistas que conocen fundamentalmente las discapacidades psicosociales e intelectuales. Okay. Son discapacidades en las que socialmente se han justificado muchos prejuicios, estereotipos e incluso estigmas que tienen que ver con que personas que tienen alguna de estas condiciones son incapaces de tomar decisiones sobre su vida, son incapaces de comprender, son incapaces de decidir, ¿no? Y que si no están bajo el cuidado de otras personas o incluso en instituciones donde las cuiden, representan un riesgo para ellas mismas o para los demás. Este tipo de creencias obviamente afecta la participación de personas con discapacidad psicosocial e intelectual cuando participan como víctimas, testigos o imputadas en procesos de justicia penal. Y en ese sentido, la figura del facilitador de justicia busca identificar barreras en el entorno que están impidiendo la participación. Si nosotros nos imaginamos la labor que tienen, por ejemplo, los intérpretes de lengua de señas, vamos a tener una idea más clara, ¿no? Si, por ejemplo, hay una persona sorda que conoce lengua de señas, va a ser muy fácil que se dé comunicación si hay un intérprete de lengua de señas que favorezca la comunicación entre la persona sorda y el entorno oyente. Algo parecido ocurriría entre las personas con discapacidad intelectual o psicosocial con el entorno, ¿no? Que hay una mediación, una facilitación en procesos de comunicación que permiten que personas, por ejemplo, con algún diagnóstico psiquiátrico, con síndrome de Down, con algún tipo de discapacidad intelectual, participen y tomen decisiones si están involucradas en algún proceso de justicia.
Este proyecto tiene ya 5 años en la Ciudad de México y es considerado internacionalmente como un ejemplo, como una buena práctica que habría que replicar en otros lugares, ¿no? En nuestro país, en América Latina. Te diré, ya un poco cerrando mi primera intervención, que el proyecto de personas facilitadoras de Documenta es el único de su tipo que existe en toda América Latina. Existen equipos semejantes en España, en Estados Unidos, en Israel, en el Reino Unido, en Nueva Zelanda, en otros países, pero en América Latina, solo en la Ciudad de México existen facilitadores de justicia que acompañan, que asisten a personas con discapacidad psicosocial o intelectual en procesos de justicia. Claro. Mira, Víctor, se me hace bien interesante esta función que ustedes realizan. La verdad es que habríamos que decir que falta mucho camino por recorrer y ustedes de alguna manera están ayudando a sensibilizar también a la sociedad. No podríamos decir que la parte de la justicia, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, yo fui la voz de la Suprema Corte durante 10 años, ¿no? Trabajaba en la parte de todos los proyectos radiofónicos que hacía la Suprema Corte y yo recuerdo en los contactos, en las entrevistas con los ministros, por ejemplo, cómo se hablaba de este tipo de cosas. Hay un protocolo de actuación, ¿no? Para personas con discapacidad. Había también de equidad de género, muchas cosas que estaban trabajando y pues tienen la voluntad, ¿no? O sea, había, no sé ahora, pero tenían esa voluntad de ir pensando. Me acuerdo que había casos de personas con Asperger, ¿no? Y que empezaban justamente a eso, a tratar de sensibilizar a los jueces para que a la hora de tener un caso donde hubiera un niño involucrado o una persona con esta discapacidad, pensaran de una manera distinta. Pero bueno, a esto es para redondear, me parece lo que tú estás diciendo. Documéntase, gracias a esto, está apostando al uso de narrativas artísticas para exponer estas problemáticas reales y así de alguna manera lo que les decía, contribuir a un cambio social y eso es lo más importante. Y ahí es donde se suma La Mancha Producciones que están presentando, van a presentar esta obra de teatro que se llama Sí Cabemos. Y ahí es donde también le damos la palabra y me da muchísimo gusto que esté con nosotros Carlos. Carlos, gracias por estar, tú eres parte del elenco que va a presentar esta obra, me parece que ya el lunes, este lunes que viene. Así es que, pues, danos también, empecemos a hablar de esos detalles, cómo de esta problemática real, cómo lo abordan y lo utilizan ustedes para presentarlo y proyectarlo en teatro hacia los niños y hacia la gente en general, sociedad en general que esté con ustedes. Bienvenido, Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Román. Muchísimas gracias por la invitación. Me da gusto que se abran estos espacios de diálogo, sobre todo porque tal como lo platicas tú y como lo platica Víctor, a quien también me da mucho gusto saludar, eh, este es un proyecto que tiene un objetivo muy bonito y es un proyecto hecho con el corazón. Como bien lo dices, documenta en asociación con La Mancha y bueno, yo como actor bajo la dirección de Tanya Selmen, hemos estado trabajando junto con mis demás compañeros durante todos estos meses en este texto que en un principio fue muy retador como actor, porque enfrentarte con una temática que no dominas, o sea, es muy importante de verdad tocar estos temas y sobre todo abordarlos con la herramienta del teatro, que yo creo que es una herramienta tan humana, tan cercana, que te permite compartir con el público todo lo que hemos llevado trabajando todos estos meses y que hemos también como actores descubierto. Fue aparte de un proceso de ensayos como cualquier obra, también un proceso de educación, de educarnos sobre toda esta temática, sobre la discapacidad intelectual, psicosocial, sobre cómo las personas con discapacidad pues viven tantas barreras y tantas complicaciones en un proceso penal que de por sí ya es pesado para cualquier persona. Claro. Y la labor que está haciendo Documenta con estos programas como el de las personas facilitadoras, que es, yo creo que es el eje central sobre el cual gira esta obra, es presentar a estas personas y darle al público a conocer que existen estas herramientas para que las personas con discapacidad puedan integrarse de una manera mucho más cotidiana, en igualdad de condiciones, Claro. ante los procesos penales, así como también en la vida. Y yo creo que es una buena causa para concientizar
al público. Claro. Tú me preguntabas que cómo nos acercamos al público en general. Bueno, Ajá, pues ajá. no hay otra manera más que haciéndolo a través de casos reales, casos que están documentados y que se plasman en la obra como sketches o escenas dentro de esta ficción que tú comentabas, que es un Ujú, programa de televisión en el que no ujú. llegan los especialistas y entonces los mismos personajes de la producción se ponen las batas y los sacos y las pelucas y entonces se convierte en una obra muy dinámica, pero que a la vez te deja un gran mensaje y una gran enseñanza. Y yo creo que todos y todas deben de verlo porque tenemos mucho trabajo como sociedad, tenemos Claro. mucho trabajo que hacer. Llegan de la parte de la farsa hasta el musical, ¿no? Por varios géneros Sí. dramáticos que ustedes utilizan justamente para que el público pues tenga la oportunidad. Y es que algo que estamos dejando muy claro ahora es que así como la radio, la televisión, el cine y el teatro, por supuesto, entretiene, también tiene una función importantísima de educar. No se dice, ¿no? Y muchas veces no lo aceptamos porque es un papelote, ¿no? Decir, ay, es que nosotros sí educamos. No, pero claro que sí se vale. Y claro que sí se puede. Y en obras como esta, pues la gente va a reflexionar, pero también va a aprender un poco de lo que viven estas personas y a lo que se enfrentan. ¿Cómo determinas tú, Víctor, que esto es la mejor manera para hacerlo? O sea, decir, el teatro es la cosa que nos va a llevar a través de la farsa, el musical y esta historia de la que nos está platicando justamente Carlos, que es la manera correcta de presentarlo. Desde que Documenta surgió en 2010, la organización apostó por otro tipo de narrativas Ajá. para hacer llegar al público en general estos temas difíciles que tienen que ver con personas privadas de su libertad, con temas de tortura, Ujú, con la discriminación que viven personas con discapacidad, sobre todo frente al sistema de justicia. Ha habido a lo largo de estos años varios proyectos en el teatro. Muy recientemente, durante la contingencia, hubo todo un ciclo de teatro que se transmitió a través de plataformas virtuales, ujú. pero también hay una obra que antecede Así Cabemos. Se trató de un monólogo llamado En cara de mujer, donde se representaban historias de Ujú. mujeres con discapacidad, ¿no? Y creemos en Documenta que justo emplear herramientas del arte para comunicar hacen más potentes los mensajes, sobre todo considerando Claro. que Documenta busca amplificar las voces de las personas afectadas Ujú. por el sistema de justicia, afectadas por la discriminación, por la exclusión social. Este proyecto en específico tiene varias cualidades. En primer lugar, que está basado en hechos reales, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Los casos que se presentan en la obra son reales, son casos que el equipo de personas facilitadoras conoció. Y estos casos están abordados con mucho respeto hacia las personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Enseguida, a lo largo de la elaboración de este proyecto, se buscó que fuera accesible. La obra cuenta con una intérprete de lengua de señas, una además Ujú. actriz muy connotada en el ámbito del teatro dirigido a personas sordas, que es Lita César. Ujú. También participa un joven actor con discapacidad, Ricardo Selmen, ¿no? Y por supuesto el equipo de personas facilitadoras estuvo eh, al pendiente de cómo se iba construyendo esta propuesta teatral, ¿no? Y finalmente, lo que queremos es que el público en general reflexione, tome conciencia de que si nosotros como sociedad Ujú. eliminamos barreras y cambiamos nuestra percepción sobre la discapacidad, Ujú. vamos a hacer un mundo más incluyente, ¿no? Todos cabemos si generamos estas adecuaciones, si generamos accesibilidad, y de eso finalmente va el mensaje de este proyecto teatral de Documenta. Y ahí está, ¿no? Sí, sí cabemos, ¿no? Es justamente el nombre de esta obra. Carlos, hemos visto cómo cada vez
digo, con cierta lentitud, pero cada vez se ve más también, cómo hay participación de personas con alguna discapacidad en el teatro, en el cine, en la televisión. Claro ejemplo es Ricardo Selmen, ¿no? Actor y modelo con discapacidad que ya participó en cine, en teatro y en televisión, ¿no? Y así cada vez vamos viendo. Y esto, pues esa es la inclusión. ¿Quién más? Junto contigo están en ese crew de talento que podemos ver en el escenario a partir de este lunes y que ahora nos darán esos detalles también. Claro que sí, Román. Bueno, pues además de mi querido Ricky, que de verdad es un tipazo y es un honor poder compartir escenario con un talento como él, que está súper comprometido y obviamente se emociona porque pues es compartir y nos emocionamos todos porque es compartir esta narrativa, este proyecto tan bonito y hacerlo tan incluyente, ¿no? De verdad, a ser congruentes con lo que se está haciendo y ha sido un proceso muy gratificante como actores. En el elenco también está Jorge Lejú, está Axel Santos, está Mariana Lodosa, está Lola Ugalde, está Violeta Isfel, Ricardo y un servidor, espero que no se me esté olvidando nadie, y todos bajo la dirección de Tanja Selmen. De verdad que son unos grandes, grandes actores y actrices, grandes compañeros. Ha sido un proceso muy bonito porque, pues, bueno, yo no conocía a la mayoría, no me había tocado trabajar con la mayoría y todo esto nos unió como una familia muy bonita Ujú, ujú, ujú. y hemos aprendido juntos, hemos compartido juntos y yo creo que todo esto el público lo va a poder disfrutar, esta energía y esta vibra que hemos trabajado a lo largo de estos meses y sobre todo el mensaje que se pretende dar, como lo comentaba Víctor precisamente hace unos momentos, ¿no? Sí. No olvidar que todo esto es porque el objetivo es hacer de este mundo un lugar más incluyente y yo creo que no hay mejor medio que el teatro que es Claro. tan cercano, que es tan humano y que también es muy incluyente. Claro, y ya que tienes la palabra y tienes seguramente las fechas muy claras, me parece que son los lunes de noviembre. Platícanos qué días, el horario y en dónde los podemos ver y conocer de este proyecto que van muy bien de la mano con Documenta AC y por supuesto ustedes en la parte del teatro. Claro que sí. Bueno, pues amigos, amigas, los esperamos. Vamos a estar en el Teatro Enrique Lizalde en Coyoacán todos los lunes de noviembre a las 8:30. La obra se llama Así Cabemos. Pueden comprar los boletos en taquilla y bueno, pues nos dará muchísimo, muchísimo gusto poder contar con su presencia ahí. Los esperamos y sí, Héroes vamos a del, acabar. Héroes del 47, número 122 en San Mateo, Coyoacán. Esa es la Correcto. forma de llegar, está súper fácil, es accesible para todos los que quieran asistir. Me parece importante, Víctor, Carlos, Víctor, en tu caso también, darnos las redes sociales, alguna página donde podamos estar en contacto con Documenta AC y conocer todos los proyectos que están haciendo para que alguien, si los necesita, los busque y de otra manera, si también podemos acercarnos a ustedes por si necesitamos ayuda. ¿Nos las dices, por favor? Claro que sí, Román. A Documenta la pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Documenta AC. También tenemos canales en YouTube y Spotify. Ajá. Y nuestra página es documenta.org.mx. Yo para cerrar quiero citar el lema que se va a emplear para este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que cada 3 de diciembre se conmemora y que hace mucho sentido con el impacto que ha tenido el proyecto de personas facilitadoras de Documenta. El lema es soluciones transformadoras para el desarrollo inclusivo, el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo. Y creo que de eso va el trabajo en general de Documenta y específicamente del equipo de personas facilitadoras de justicia de la asociación. Te diré finalmente que a lo largo de estos 5 años, el equipo ha dado más de 4,000 servicios al Poder Judicial de la Ciudad de México. Claro. ¿No? Más de 800 personas con discapacidad psicosocial o intelectual han sido asistidas en procesos de justicia penal por el equipo de personas facilitadoras de Documenta. Es tan importante que digas esas frases porque esas cifras, porque son poquitos, ¿no?
O sea, son poquitos comparados con la cantidad de personas que seguramente los necesitan y tal vez el acceso a la información y a espectáculos como esto va a ayudar a que la gente los conozca, reflexionen sobre el caso y se acerquen a ustedes también y de eso se trata, ¿no? Esta parte. Carlos, tu parte de las redes sociales, por favor, regálanos cómo podemos estar en contacto con ustedes y saber si, pues del 28 de noviembre a lo mejor, ¿no? Nos sumamos un poquito más o cambiamos a otro. Todo puede pasar, tú lo Todo sabes puede muy pasar. bien. Ajá. Sí, Román, y esperemos que así sea. Bueno, pues como siempre, todo el teatro depende también mucho de la recomendación, de que la gente vaya al teatro, que llene las salas, es muy, muy importante. Bueno, pues a mí me pueden encontrar como Rodea en Instagram, Ujú. también con el hashtag de Sí Cabemos y Justicia sin Discapacidad, perdón. Ay, se me fue el hashtag. Discapacidades sin barreras. Discapacidades sin barreras. Gracias, gracias, Víctor. Discapacidades sin barreras. Ahí estamos subiendo constantemente también con esos hashtags toda la información, lo pueden encontrar. Y bueno, pues invitarlas una vez más a que no se pierdan si cabemos. Nos gustaría muchísimo que pudiéramos continuar con la temporada y que toda la gente tenga la oportunidad de escuchar este mensaje tan importante de inclusión. Seguramente lo van a lograr por lo pronto los lunes 7, 14, 21 y 28 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Teatro Enrique Lizalde, en Héroes del 47, número 122, en Coyoacán. Los boletos están ya en taquilla y en el sistema telefónico de Ticketmaster, me parece que lo pueden conseguir ahí. Atentos los jueves, ¿no? Porque de repente lanzan algunas promociones de 2x1 y cosas que a ustedes y a nosotros nos conviene y nos emociona. Y eso está buenísimo. Pues yo les quiero agradecer a los dos, estimados Víctor Lizama, coordinador del equipo de personas facilitadoras de justicia de Documenta AC, y Carlos Rodea, actor, y en esta ocasión actor de la obra Sí Cabemos, que ya hemos dado los datos y las fechas de presentación. Les mando un fuerte abrazo, les digo con todo respeto y cariño que esta es su casa siempre. Cuando tengan algo que decir, el micrófono está abierto para ustedes, y por lo pronto, gracias por estos minutos y les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, Román. Gracias, Víctor. Un placer. Gracias por la oportunidad de poder hablar con tu audiencia. Siempre, siempre que quieran. Víctor, gracias. Igualmente, muchas gracias, Román, y eres bienvenido, por supuesto, así cabemos, en cualquiera de las 4 funciones. Ahí estaré seguramente. Muchísimas gracias, mucho éxito y estamos en contacto pronto. Por lo pronto seguimos con más de Escaparate Radio Digital. Y ya está con nosotros nuestro queridísimo amigo Raúl Aguilar. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Pues ya escuchaste interesante la entrevista con Víctor Lizama y con Carlos Rodea de esta obra que tiene que ver con las personas con discapacidad. Pero bueno, esa es la parte que ya pasó del programa. Es turno de tu participación. ¿Qué tienes para el público de Escaparate el día de hoy? Román, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la gente que está atenta a nuestras recomendaciones. Y ahora los quiero invitar al programa coreográfico Las Longitudes del Suelo. Este fin de semana, a partir del jueves pasado, iniciaron las presentaciones de esta pieza que mezcla suavidad y violencia. Es un programa coreográfico a cargo de la compañía Kaidara Danza, bajo la dirección de Tania Wiley, y se trata de una propuesta donde pues habla acerca de cómo los seres humanos son reflejos de sí mismo y de la sociedad, y principalmente esta pieza es una obra que aborda tres perspectivas, las sensaciones, desde tres perspectivas, las sensaciones que experimenta la mujer a lo largo de su vida, relacionadas al abandono, a la soledad, el control y la sumisión. Esta compañía, Román, se fundó allá en el año 2008 y se ha presentado en diversos escenarios, como los premios Las Lunas del Auditorio en el año 2009. Por ahí también participó en el espacio Asterisco de Banfield en la provincia de Buenos Aires y en algunos otros festivales a lo largo del mundo. Así que, pues esta es la invitación que traigo el día de hoy, Román, para nuestros amigos que quieran asistir al Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes para disfrutar de esta pieza coreográfica, Las Longitudes del Suelo, de la compañía Kaidara Danza. El día de hoy estará la función a las 7 de la noche y el día de mañana a las 6 de la tarde, allá en el Teatro Raúl Flores Canelo, esto con un costo de 150 pesos y obviamente, bueno, los descuentos de estudiantes y de tercera edad
Y además también se puede disfrutar desde la plataforma de interfaz.senart.gov.mx, y la información de toda esta presentación va a estar, bueno, ya está de hecho en la página de internet, en la página del CENART y en todas sus redes sociales. Excelente, ahí en Churubusco y Tlalpan, ahí es el CENART justo para quien quiera ir, pues está bien accesible, tienen estacionamiento y muchas cosas para que puedan asistir si así lo desean. ¿Algo más, amigo? Así es, Román, pues porque se queden con nosotros todavía la información que tenemos a lo largo de la semana, el próximo sábado más recomendaciones, y pues que tengan un buen fin de semana. Excelente, amigo, pues muchísimas gracias y ya noviembre, ¿eh? Esto ya se acabó, ya estamos listos de decir feliz Navidad y feliz Año Nuevo y pues ya los tamales, ¿no? Ya que vamos encarrerados, amigo. Pues muchas gracias y estamos en contacto la próxima semana. Así es, Román, buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Y bueno, pues ya con esto me despido. Gracias a Raúl Aguilar, parte importante de este equipo. Lo mismo Marisol Ruiz Alcántara, nuestra productora, William Yarmes y tu servidor Román Ruiz, que estamos aquí ofreciéndote este espacio donde arte, cultura, entretenimiento van de la mano, sin chisme y sin amarillismo. Ese es nuestro lema y así ha sido por más de 17 años. Gracias hoy a ellos, a ti que nos acompañas y también a Víctor Lizama y a Carlos Rodea, actor y Víctor también como coordinador del equipo de personas facilitadoras de la justicia de Documenta AC, que estuvimos platicando el día de hoy. Muy interesante, la verdad es que muy interesante. Por lo pronto, acuérdate, los lunes, ahí está la cita, los lunes de noviembre a las 8:30. Pero bueno, la información ya te la dimos, gracias a Raúl Aguilar, gracias a ti, gracias al equipo de producción que también ya dije, y pues estamos listos para que tú y yo tengamos una cita aquí entre semana y el próximo sábado en Escaparate Radio Digital. Muchísimas gracias, hasta la próxima publicación.